El itinerario del día de hoy es ver silogismo y argumentación. O sea, no solamente vamos a ver el, el concepto de, del silogismo como vimos, sino en qué parte, ¿sí?, del silogismo se hace un escenario de argumentación. Vamos a ver las falacias y los errores de argumentación que son muy comunes en esas operaciones silogísticas. Y vamos a presentar unos casos de prácticas. Aquí se daría el segundo ejercicio de, como es una norma exacta, para que alguien de ustedes saque 5 en el corte. Entonces, pues empecemos ya. El silogismo y argumentación. Entonces, recordemos que el silogismo está constituido por una premisa mayor, por una premisa menor, y la conclusión, resultado de la subsunción entre las premisas. También tiene un ámbito de justificación interno y un ámbito de justificación externo. En la premisa mayor, hay que establecerlo, definirlo como el universal donde se encuentra el sujeto y el predicado. En derecho, esto es la fuente normativa o la ley. Recordemos que Kelsen dice que la norma es una construcción en donde se establece que la norma tiene un hecho tipificado, un hecho reglado, un hecho escrito, más un deber jurídico o el propósito de la ley, o sea, el bien jurídicamente tutelado, el objetivo de la ley, ¿sí? Ese es el propósito o deber jurídico, más una sanción jurídica. O otros autores como Al Ross, como Hart, dicen, si no existe una sanción jurídica, entonces llámele eso una prescripción o conclusión, ¿sí?, o consecuencia de lo que puede darse si no se cumple esa ley, ¿sí? O al tener el propósito, por ejemplo, si la ley no es imperativa, sino solamente descriptiva, pues decir entonces qué está describiendo, o cuál sería, por ejemplo, si no es sancionatoria, si no está premiando, leyes, por ejemplo, para acceder a becas o estímulos, pues decir entonces cómo sería el establecimiento del subsidio o el estímulo como una especie como de premio, ¿sí? O sea, la ley también puede llegar así, como puede premiar, también puede sancionar. Y ese sería el último aspecto legal. Entonces, de nuevo, ¿qué Kelsen establece? Debe haber una prescripción de los hechos, ¿sí? La primera parte es una prescripción de hechos, que es la tipificación. Segundo, debe explicitarse el propósito o deber jurídico. Y tercero, debe haber una consecuencia, conclusión o un elemento sancionatorio o de premio. O sea, llegaría a decir, como darle dientes a la ley, ¿sí? Darle un instrumento de funcionamiento a la norma. Entonces, en la norma, si usted incumple, ¿sí?, tendrá una sanción, comparendo, tendrá cárcel. Si usted accede a todos los requisitos establecidos en esta ley, tendrá tal beneficio, ¿sí? Es que debe generarse un escenario que demuestre que la norma tiene elementos coactivos o coercitivos. Entonces, ahí en ese escenario, como está construida la norma, es mucho más fácil entender que ese era el universal en el silogismo lógico, ¿sí? El universal, o sea, establecer una norma erga omnes, una fuente normativa erga omnes, que es para todo el mundo, le queda mucho más fácil al operador judicial determinar cómo aplicarlo, ¿sí?, a diferencia de los hechos. Entonces, todavía la lógica es mucho más fácil aplicarla en este sentido, porque ya sabemos que siempre nuestras fuentes normativas, ¿y por qué digo fuentes normativas? Porque entra también la jurisprudencia, entra también la costumbre, entra también la analogía, a falta de ley, ¿no? A falta de ley. Pues sabremos dónde encontrarla, ¿sí? Sabremos dónde hacer el ejercicio de investigación para poder determinar cuál es el silogismo que vamos a aplicar, ¿sí? Los hechos nos ayudan después a determinar el encuadramiento y determinar la mejor decisión posible con el silogismo, ¿sí? Hay que establecer que el silogismo va a ayudar al 90% de los casos en derecho, que son los casos fáciles. El problema es cuando, y ustedes mismos se dieron cuenta, no hay claridad en la norma, ¿sí? Hay un ejercicio supremamente interesante, espero que hayan hecho la tarea de decir Gladys, a ver qué Gladys, ¿qué les digo? Respecto al caso para poder seguir avanzando. Y que si ustedes mismos se den cuenta que es el operador judicial, cuando no tienen práctica en el silogismo, quien hace ver un caso fácil, un caso difícil,
quien determina en una gran dificultad porque tiene una interpretación más extensiva o le da un sentido más allá del que la norma puede darse, ¿sí? Eso se llama una lectura sistemática o teleológica de la ley, lo que va a generar una gran eh, problemática al momento del ejercicio de la interpretación judicial. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar. La argumentación en el silogismo. Entonces, ¿dónde se ve la argumentación? Entonces, hay dos momentos, ¿no? En el momento del ámbito de justificación externo, que no es más que las razones para escoger la ley, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, mire, yo voy a aplicar estas normas. ¿Y por qué las aplico? Porque es la norma vigente, porque es la norma especial para el caso, es la norma jerárquica, cumple con los criterios de jerarquía. ¿Sí? Hacen todo un escenario para revisar o justificar, mejor, justificar por qué se escogió esas premisas mayores para su inserción, para su aplicación. ¿Sí? Ese escenario es el primer momento de argumentación, o sea, no solamente es aplicar el silogismo, ¿sí? Entonces, si A es B, ¿sí? y B es C, entonces A es C. ¿Sí? Ese silogismo aristotélico donde A es el universal, ya sabemos que el universal siempre será la fuente normativa. Sin embargo, nosotros tenemos que tener una carga argumentativa de por qué escogimos A, o sea, por qué escogimos la ley, por qué lo escogimos. Entonces, en ese escenario ya hay un primer momento de argumentación, a lo que han llamado, por ejemplo, el Churrón, Carro y Bulligin, como el ámbito de justificación externo. O sea, el primer escenario, y ustedes lo pueden ver en las sentencias, los jueces, así sean más pequeño, municipal, hasta la alta corte, hacen un ejercicio de justificar la escogencia de esas normas. Ya sea, voy a aplicar esta jurisprudencia, voy a aplicar esta regla de derecho, voy a aplicar esta ley, lo hacen explicando, ¿sí? Por qué la escogencia de esa normativa. ¿Sí? Entonces, ahí es importante. Incluso las normas de competencia, lo primero que ustedes ven en el diseño jurisprudencial es que los jueces hacen una revisión una remisión a la norma de competencia que les dice, yo soy facultado para fallar esta decisión judicial. Ese es un escenario para poder llegar a decir, es mi primer escenario de justificación. Yo tengo competencia para conocer este caso. Ese es el primer punto para ver en un ámbito de justificación externo. Luego también hacen una justificación de por qué escogieron esa norma para resolver ese caso. Si ustedes se dan cuenta, así es que están construidas las providencias judiciales. Después de escoger esa norma, la encuadran a los hechos, ¿sí? O más bien, los hechos se encuadran o se subsumen a esa premisa mayor escogida, ¿sí? Luego viene otro momento de argumentación, el ámbito de justificación interno, donde se hace la revisión del proceso substantivo. Son los argumentos posteriores que justifican la adecuada inserción normativa en los hechos, la finalidad de la ley, la proporcionalidad de la medida aplicada, ¿sí? Es decir, ustedes, por ejemplo, llega y dice, el que mataría a otro tendrá una pena de 25 a 60 años. Listo. Juan mató a Pedro. Ese, si se dan cuenta, el que mataría a otro es la premisa mayor, es el universal. El intermedio o premisa de transición o premisa de vocación particular es Juan mató a Pedro. La conclusión, pues entonces Juan tendrá la sanción penal prevista en el Código Penal colombiano, ¿sí? De 25 a 60 años. Listo. Cuando ya hacemos esa aplicación sencilla, tenemos que revisar que lo hayamos adecuado de todas las maneras. Entonces revisamos los ingredientes, revisamos las condiciones de proporcionalidad, medidas de atenuación o agravantes. Pues no, resulta que el man sí lo mató, pero él se confundió, ¿sí? Se confundió, creo que lo estaban asaltando y le disparó. O sea, eso lo que hace es al menos atenuar la conducta, ¿sí? No es inocente, pero sí le atenúa la conducta. Entonces podríamos pensar en una pena de 25 años. No, es que el man lo tenía previamente identificado, no solamente le disparó una vez, sino le disparó 6 veces. ¿Sí? O sea, mejor dicho, ahí hay una vaina de sevicia en la actual. Entonces, en ese escenario, empezamos nosotros a entender que estamos frente a un planteamiento de revisar la atenuación o el agravante. Y esas justificaciones hacen parte del ámbito de justificación interna. O sea, en últimas, estamos justificando cómo es el resultado de la subsunción. La subsunción es concreta, ¿sí? La subsunción es aplicar la ley casi que exegética a unos casos particulares y después hacer una revisión
de esos casos. Ustedes implícitamente trataron de hacerlo la semana pasada, después de haber hecho la sustitución. Yo por eso les preguntaba, bueno, un momento, a ver, el artículo tal establece, 1068 establece cuáles son los requisitos para poder ser testigo. Luego el 1090 dice cuando hay testamento verbal. Entonces van dos artículos ahí. Y luego se establece, creo que en el 1093 y 1094, el procedimiento para que el testamento verbal pues exista o si no se va a una sucesión intestada. En esos escenarios, nosotros escogimos esas normas, tenemos que explicarlo. ¿Sí? ¿Por qué se escogen esas normas? Ámbito de justificación externo. Cuando aplicamos el silogismo es fácil porque de una lectura clara de la norma nos tiene que dar la conclusión. Entonces, bueno, cuando ustedes empiezan a decir, bueno, ya después de haber hecho el silogismo que nos daba, no es a la mitad del curso, no es, no se alcanza a perfeccionar el testamento verbal, empezamos a darle una justificación interna en el silogismo que hicimos. No se da porque miren la finalidad de la norma con el tema de los testigos. ¿Sí? No puede ser testigo, ¿sí? No puede ser testigo los mismos que van a ser herederos. ¿Sí? No puede ser. Pero ya veremos, porque sé que eso genera un tema, pero es para que se den cuenta en la construcción y fortaleza del testimonio, del silogismo, que es el ámbito de justificación. Es una revisión a cómo quedó ya la estructura del silogismo. Solamente revisa cómo fue el escenario subsuntivo entre la premisa mayor y la premisa menor. ¿Sí? Es eso. Y eso ustedes lo trataron de hacer. Aquí, bueno, para aclarar el caso, hay una sentencia, ese caso lo hicimos en todas las clases la semana anterior. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que definió, incluso, profe Camila, se las puedes compartir a este grupo en especial, sería muy importante, que definió que por ningún motivo los herederos pueden ser testigos. Y en específico hace una revisión del carácter no heredero, sino de la cónyuge, si puede ser testigo en un tipo de estos testamentos. La respuesta que da la Corte es que no, y tiene una finalidad. Pero bueno, esa sentencia es como para que la tengan ahí, para ver si les genera como mayor tranquilidad en el tema de sucesiones y sobre todo en este tema de argumentación. Lo importante del ejercicio que hicimos, y digámoslo así que fue muy interesante, es que da pie a lo que estamos viendo acá, al tema de falacias y errores de argumentación. ¿Sí? Con ese ejercicio vamos a continuar la explicación de qué son falacias y qué son errores de argumentación. Es posible que los compañeros hayan incurrido o en una falacia o en un error de argumentación, porque son dos temas diferentes. ¿Sí? Entonces, bueno, ya explicando cuáles son las etapas de argumentación que se dan en el silogismo, ustedes cuando estén haciendo la sentencia, tienen que llegar y decir, mire, estas son mis premisas mayores que voy a aplicar y esas son las premisas menores que voy a subsunir en la premisa mayor, o en las premisas mayores. ¿Por qué escogí esas normas? Porque son especiales, porque están vigentes, porque cumplen con el rol de jerarquía, ya revisé todo el sistema normativo y me encuentro que esas son. Ese es el ámbito de justificación externa. Hacen la subsunción y hacen una revisión que la subsunción haya quedado bien, como trataron de hacer los compañeros. Un momento, pero tengan en cuenta que este es un testamento especial, un testamento privilegiado. Miremos entonces los requisitos del 1088 y tengo yo en mi teoría que todos los requisitos para ser testigo quedan derogados y el único que no es no haber sido condenado. Que esa es una interpretación que se da, y aplican otro silogismo. Pero al decir eso, quiere decir que no es ámbito de justificación interno, sino ámbito de justificación externo. Ya la argumentación quedó mal. ¿Sí estoy diciendo claro? O sea, hay un grupo que llegó y dijo, no, ahí sí es válido el testamento
sí se debe protocolizar porque incluso hay un artículo habilitante para que los herederos sean testigos, en una interpretación in extenso, ¿sí? Porque taxativamente, en un artículo anterior dice, no podrán ser testigos. Pero en una lectura in extenso dicen, yo entiendo, el intérprete judicial dice, yo entiendo que solamente para estos se podrá ser testigo todos los prohibidos, salvo el condenado. El condenado sí no puede ser. ¿Listo? O ese no. Sí, porque es una norma habilitante y le da una implicación en extenso ahí, en ese tema. Entonces, en ese testamento o en ese ejercicio, considerarían que el testamento es válido, sin importar su protocolo ni nada, considerarían que es válido. Pero ese ejercicio que se está haciendo corre el riesgo de, con ese nuevo artículo, que ya no sea un ámbito de justificación interno, sino sea un ámbito de justificación externo, porque está trayendo una nueva premisa normativa, un nuevo universal, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo eso con él? Que lo que hizo fue que quedó mal el silogismo, quedó mal la construcción del silogismo, se escogieron mal las premisas mayores. Entonces, es bienvenido, solamente que hay que hacer esa aclaración, es bienvenido ese argumento siempre y cuando se reconozca que entonces el silogismo está mal y hay que volverlo a hacer, ¿sí? Sí estoy siendo claro, o sea, cuando uno llega y después de hacer la revisión o hacer la subsunción entre las premisas mayores y premisas menores, me doy cuenta que esa no era la normativa, lo que quedó fue mal todo el silogismo, toda la argumentación, toca volverlo a hacer. ¿Listo? Lo más usual es porque entonces es como si hubiéramos escogido mal la norma. ¿Listo? Ese es, digamos así, para eso nos sirven estos ámbitos de justificación. El externo, para que usted tenga el deber de demostrar que hizo un estudio del ordenamiento jurídico. Yo escogí estas normas por estas razones. Y el interno, para revisar que la decisión judicial está cumpliendo con todos los cánones y que realmente usted hizo una revisión concienzuda de las consecuencias jurídicas de hacer ese análisis lógico y esa conclusión resultante de la inserción de las premisas menores a la premisa mayor que la norma. Entonces, ¿eso qué puede generar? Que estemos frente a errores o estemos frente a falacias. Falacias y errores de argumentación. Entonces, las falacias son... Profe, una pregunta antes de continuar. Dime. Entendí entonces que estas justificaciones, la externa es como la escogencia pertinente de la ley y la justificación interna es como el artículo concreto al caso. No, señora. El artículo tiene que ver, o sea, cuando uno dice el artículo es la norma que estoy aplicando, ¿sí? ¿Es lo que quieres decir? Sí, sí, sí. Bueno, ponle cuidado. De nuevo. La justificación interna es revisar si me quedó bien el silogismo. Ah, ¿Sí? ok. Para no solamente decir que es la norma. ¿Qué tal yo haya interpretado mal los hechos? Entonces, no le doy valor a un hecho, ¿sí? ¿Sí? Cuando ya voy a hacer el silogismo, a ver, vamos a hacerlo con calma. De nuevo voy con el ejemplo del homicidio, que es como tan claro allí, y es el que más usan ellos. Dicen que el derecho más lógico y el derecho que menos contradicciones y ambigüedades dan es el derecho penal, última ratio. ¿Por qué? Porque ese, ese derecho es el que más claridad tiene que haber. No puede haber zonas ambiguas porque imagínense, una ambigüedad puede generar un problema de satisfacción de justicia, ¿sí? Impunidad. ¿Sí? Entonces, si estamos frente a un homicidio, sabemos que el homicidio tiene que estar reglado perfectamente. Incluso el homicidio nos da agravantes y nos da circunstancias de atenuación. ¿Sí? No es lo mismo que una persona por un accidente de tránsito mate a otra a una persona que con arma de fuego mate a una persona. No puede dar la misma, la misma sanción penal. ¿Sí? Estamos frente a la norma. Entonces, ¿qué se mira ahí? Las características de atenuación o agravantes que están en la ley. Pero para poder aplicar esos agravantes o esas categorías de atenuación, tenemos que revisar los hechos. ¿Qué hechos dan a pensar en la inferencia lógica del juez que se puede decir estamos frente a una atenuación punitiva o estamos frente a agravantes, o sea, agrava más la situación? ¿Sí?
Entonces, eso es lo que sea, no solamente revisar el artículo, sino revisar los hechos característicos para llegar y decir, mire, mi conclusión es esta. Esta conclusión es resultante porque la norma dice esto y estos fueron los hechos que se dieron. Listo, ¿Sí, profesor. Liliana? ¿Quedó Sí, claro? señor. Sí, señor, gracias. Con gusto. Bueno, entonces, un segundo. Bueno, volvemos. Falacias y errores de argumentación. Entonces, podemos estar frente a una falacia o frente a un error de argumentación. Entonces, la falacia, el concepto es que se incurre en descalificación o en el engaño, ¿sí? En concreto, las falacias argumentativas fracturan el proceso argumentativo a través de una información falsa. Las falacias, de una vez, si quieren, si lo están anotando, eh, lo que tienen que decir es que hay una intención clara del hablante, de quien transmite el mensaje, del intérprete, del abogado, de engañar con argumentos. ¿Sí? Esa es la distinción que hacen los lógicos, como Alchurrón y Bullillín, o Carrio, respecto a los errores de argumentación. Los errores de argumentación se presentan como aparentes argumentos, pero su validez es débil o nula. El hablante no sabe que incurre en un argumento, en un error argumentativo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Sí? Podemos estar convencidos de algo, convencidos, y resulta que no es así. ¿Sí? Pero ese convencimiento de buena fe no significa que estemos frente a una falacia. No significa. ¿Sí? Cuando nosotros no tenemos claridad, no estamos confundidos, ¿sí? O sea, en ese escenario estamos frente a errores de argumentación. Cuando hay esa clara intención de engañar, o sea, que usted, como decirles ahorita, miren, esto es una falacia. Muchachos, es de noche y ya es de día, ustedes pueden mirar a la ventana y ya ven que salió el sol. Esa es una falacia, pero ¿por qué? Porque todos sabemos que es así y que yo estoy tratando de engañarlos, ¿sí? Como si ustedes no tuvieran ventanas. Yo les estoy diciendo, no, mire, es de noche todavía, entonces, no sé, con cualquier argumento de esos uno podría llegar y decirles, no salgan de sus casas o alguna cosa así, porque todavía está oscuro, ¿sí? Imagínense ese ejemplo tan absurdo de decirles es de noche, que pudiera generar consecuencias jurídicas más relevantes, como decir que todavía no empezará la jornada laboral, como establecer que su jornada de estudio también se retrasara, ¿sí? Todos estos escenarios es determinante solo por un argumento de decirles, no, todavía está oscuro, todavía es de noche. Mentirles en la hora, ¿sí? Y ustedes, por ejemplo, ustedes saben que la hora judicial, ¿no? Entonces, no son las 6:28, sino las 7:28. Y hay una audiencia a las 8 de la mañana, ¿sí? Entonces, ¿qué riesgo puede tener? Que se incumpla la audiencia en la que tendrían que ir por un escenario de mentir en la hora. ¿Sí? Cosas así. Entonces, esos escenarios de falacias, que es toda la intención de engañar, se determinan así, falacias argumentativas. Cuando yo presento un argumento que es contrario de la realidad, pero yo estoy convencido de él, o tengo falta de información, se llaman, pero que no tengo la intención de engañar, se llaman errores argumentativos. Falacias y errores argumentativos. La pregunta es, ¿frente a cuál estamos? ¿Frente a qué nos enfrentamos en ese ejercicio? Entonces, clases de falacias. Nosotros estamos en las falacias, tenemos, o sea, digámoslo así, en derecho, y eso lo vamos a volver a recoger cuando estemos en la parte discursiva, lo recogeremos de nuevo. O sea, cuando tenemos que prepararnos para el debate final, lo volvemos a ver. Pero las falacias también se presentan en la construcción del silogismo. Entonces, existe una falacia ad hominem, está la falacia del hombre paja, está la falacia de verdad, está la falacia de la ignorancia, está la falacia tu quoque. Entonces, que es tú también. Entonces, estas falacias son comunes en la argumentación privada, en la argumentación natural, también es común en la argumentación política. ¿Sí? Entonces, hay una falacia que es
análoga, la de tu quoque, que es tú también en latín. Tu quoque significa eso. Está la falacia de la ignorancia, o sea, hay una ignorancia que es normal. Nosotros, por ejemplo, no sabemos nada de astronomía, a menos que haya un astrónomo ahí. Pero hay cosas que sí debemos saber. Y a eso, cuando nosotros llegamos y decimos que no tenemos por qué saberlo, cuando es materia de nuestro objeto de estudio, cuando es de nuestra profesión, se llama la ignorancia supina. ¿Sí? Ignorancia supina. O sea, cuestiones que no sabemos, pero que por nuestra profesión deberíamos saber. ¿Sí? Entonces, esa es una falacia de ignorancia. La falacia de verdad, abiertamente mentirles. Abiertamente mentirles, decirles algo contrario. Es de noche y resulta ser de día. Nos encontramos en término para presentar un argumento y no lo estamos. Dibujar la realidad, ¿sí? Intencionalmente. Llegaría a decir, él no estaba armado, pero los hechos demuestran que la persona sí estaba armada. ¿Sí? La falacia del hombre de paja, llevar al ridículo en los argumentos. Llevar a la expresión de la sátira, de ridiculizar una situación al punto de que sea tan absurdo que no se crea. ¿Sí? Que eso es muy común, digamos así, a través de la sátira y la sátira política. Entonces, la falacia del hombre paja, nosotros todo el tiempo lo hacemos. La falacia ad hominem, que es no atacar el argumento, sino atacar al quien está defendiendo el argumento. ¿Sí? Entonces, ataco a la persona, ataco al hablante, más no ataco el argumento como tal. ¿Sí? Y eso es muy común. Está en la argumentación del legislador, está en la argumentación privada, en la argumentación del abogado, está en la argumentación judicial. O sea, jueces que han, escribiendo su providencia judicial, incurren en estas falacias comunes. ¿Sí? Todas estas tienen una intención. Tienen una intención. Es lo grave, por ejemplo, que una decisión judicial uno logre identificar una falacia, por ejemplo, de verdad, o una falacia de ignorancia supina. ¿Sí? Una falacia del hombre paja, llevando al absurdo, o una falacia tucuoque. Bueno, la tucuoque es supremamente interesante y el ejemplo más chévere es cuando está el debate entre los de izquierda y derecha. Entonces los socialistas se les dice, pero usted tiene iPhone, usted tiene carro. Eso es verdad, ¿sí? Entonces usted no debería hablar aquí del comunismo, del socialismo, porque mire, usted está en el capitalismo. ¿Sí? Ese escenario es tú también, ¿sí? Tú también estás viviendo en el capitalismo, entonces no vengas a hablar. Pero en ningún momento se habló, por ejemplo, de los males del socialismo o los males del comunismo. ¿No? Pues decir, por ejemplo, el comunismo destruye la propiedad privada, ¿sí? Y la propiedad privada también ayuda en derechos inmateriales, como la individualidad, como el libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo. ¿Sí? Se dejen de eso. La libertad de mercado, entonces también el concepto de libertad se va a reformar. Entonces, ese escenario es un argumento diferente al tú también, ¿sí? Ustedes también, o las feministas. Entonces, pero usted tanto que habla, pero tiene novio. Pues no, pues no puedes hacer eso, porque es una falacia y llevándolo a escenarios de realidad de por qué tienen esas mismas prácticas. Si ese no es el tema de debate. El tema de debate es si funciona o no cierto sistema económico o si tiene validez o no los reclamos de un colectivo o grupo social. ¿Sí? Entonces, estas falacias sí se pueden decir que tienen una intención, sobre todo, por ejemplo, la ad hominem, que es saber que usted va a atacar a alguien, o sea, eso no es por error. Cuando hace construye unos argumentos jurídicos, pero es respondiendo, es a la persona. Es que no le crean al man porque es terrorista de las FARC. No le diga el man es un paramilitar, el man es un nazi. Sí, pero el debate que estamos haciendo es acá sobre el aborto. ¿Despenalizamos o no el aborto? ¿Sí? Pero me voy es a la condición de la persona. En la falacia del hombre de paja es llevarlo todo al ridículo, llevar todo a exageración, a burla, ¿sí? Al punto que el espectador o el lector dice, no, eso es absurdo, y se pierde el objeto del debate. La falacia de verdad es mentirle, sabiendo que los hechos conducen a otro tipo de realidad o reconstrucción de verdad procesal, se miente, esa es la más común. La falacia de ignorancia es reputar nuestra ignorancia, alabar nuestra ignorancia como un escenario de argumentación. ¿Sí?
Entonces, pruébeme que Dios existe. Entonces, como no se puede probar, Dios existe. Cosas así, ¿sí? Entonces, utilizar la ignorancia como argumento. ¿Listo? Y la falacia tupoque, que es tú también escoger argumentos como ustedes lo hacen, entonces ya usted queda descalificado. No, estamos hablando, por ejemplo, de dar argumentos de si procede o no. ¿Sí? En derecho, eso también es muy usual. Y en derecho, ¿cómo? Por ejemplo, en sentencias de tutela, los jueces, la persona está pidiendo, por ejemplo, un tratamiento médico o está pidiendo, por ejemplo, una reivindicación de derechos laborales en sede de tutela. Pero entonces el tú también se presenta muchísimo cuando dice, mire, yo revisé y ustedes, aunque está reclamando un derecho fundamental, pues se tienen plata para poderlo solventar. Entonces no entra a revisar si una vulneración al derecho fundamental, sino sus condiciones sociales. Y de pronto puede que tengan dinero, pero sí hay una afectación durísima al núcleo del derecho fundamental. Y no se revisa por el tema del tú también. Revisó solamente fue sus condiciones. Usted también puede pagarlo, ¿sí? Usted también puede acceder a él. Sí, pero es que ese no es el propósito. El propósito es la defensa del derecho fundamental. Entonces, ahí está, digamos así, las falacias. Ahora, clases de errores argumentativos. Entonces, hay error argumentativo de autoridad. Patricia cometió el error argumentativo de la semana pasada de decir, llamemos a Gladys. Pues yo no sabía quién era Gladys, ¿sí? Entonces, Gladys es, me imagino que la profesora de sucesiones. ¿Por qué? Porque Gladys es la autoridad en sucesiones. Entonces, dependiendo de lo que dijera Gladys, supongamos que Gladys hubiera dicho, sí se puede, ¿sí? Desconozco la jurisprudencia y desconozco la interpretación literal, y sí, sí se puede. Yo como juez avalaría que los testigos fueran los propios hijos y la cónyuge, ¿sí? ¿Pero por qué? No, porque es la profesora y la profesora es la autoridad en la materia. Este es un argumento supremamente común, es un error argumentativo supremamente común, apelar a la autoridad, ¿sí? Apelar a la autoridad, ¿sí? Los criterios de autoridad pueden generar que nulen la mente, ¿sí? Y ese sería el error más común, por ejemplo, para zanjar una discusión. Pero, papá, ¿cuáles son las razones para no dejarme ir a la fiesta? Porque yo lo digo, porque soy su papá, ¿sí? No, de pronto es que es inseguro, eres menor de edad, te pueden hacer algo, bueno, tantos argumentos válidos que pueden dar, pero terminar de apelar la discusión con, es que yo soy su papá, cuestión tautológica, cuestión de autoridad, podría generar un hierro argumentativo. Segundo, ténganlo en cuenta, ¿sí? Porque uno les presta atención en todo lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Todo lo que estamos haciendo es un ejercicio de argumentación. Entonces, imagínense eso, ¿sí? Estamos desatando un ejercicio y que se está, en este caso era el 5, pero supongamos que estamos tratando de desatar la declaración de un derecho y que el argumento que se escuchaba ahí en el momento de la presentación era, llamen a tal persona, esa persona es la que sabe, ese es, llámenlo. Ese es un error argumentativo de autoridad. No hay mala fe ahí, no hay una intención, sino es un error propio de la argumentación, ¿sí? Y solamente tratar de reducir el problema o de acabar la circunstancia solo con una categoría de autoridad. La generalización. La investigación de una postura a partir de varios expertos hace que se refuerce un argumento cuando empezamos a citar, ¿sí? Entonces digo, esto dijo Hart, esto dijo Kelsen, esto dijo Horkin, ¿sí? Sin embargo, no redactar de manera específica o detallada nos puede llevar a caer en una generalización. Esa más o menos es lo que dice el profe Rodolfo Arango, ¿sí? En argumentación jurídica, es que nosotros tendemos a generalizarlo todo. En otras palabras, él lo llama como el mero relacionamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, llegamos y tenemos una circunstancia y la generalizamos, ¿sí? La generalizamos. Entonces, llegamos y tratamos de establecer que lo que dijo tal autor o lo que está en tal sentencia lo podemos generalizar para el caso en concreto, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado que cuando vamos a argumentar en otras materias, de pronto, así de manera sensitiva, cogemos la Constitución y decimos, vamos a entregar el impuesto de solidaridad, el impuesto solidario, que lo tuvo la Corte. Entonces uno llega y dice, sí, porque nuestra Constitución es solidaria, porque nuestro artículo primero en la Constitución que dice que Colombia es un Estado social de derecho afincado en la solidaridad.
y generalizamos el principio de la solidaridad. No revisamos otra cosa, no revisamos el tema de que no vaya a haber desequilibrio tributario, no revisamos el tema de que los tributos no deben ser de especialidad, sino deben satisfacer a todas las necesidades del pueblo colombiano. Entonces, ese estilo de escenarios, que es lo interesante, no se revisa porque nos quedamos en la generalización de la solidaridad. Solidaridad, solidaridad, solidaridad. Otro escenario muy común, libre desarrollo de la personalidad. Ahí es libre desarrollo de la personalidad. Se generaliza el concepto y no revisamos otro tipo de circunstancias, ¿sí? Entonces, no, estamos frente a dosis de mínima o lo que se llama dosis de aprovisionamiento, que esa es la más terrible, ¿sí? La dosis de aprovisionamiento, ¿cómo funciona? Que personas que son adictas compren, digamos, toda la droga para el mes o la semana. Pues ya eso, obviamente, rompe con la dosis mínima que se da. Entonces, si el man llega y dice, mira, a mí me encontraron con 20 gramos, no, creo que marihuana son 20 gramos, entonces 100 gramos de marihuana. Entonces no soy un dealer, sino compré para toda la semana. Ese es el tema en cuestión. Entonces, quedarnos con la generalización reduce el debate y se genera un error argumentativo. No, libre desarrollo de la personalidad como criterio de generalización. No, aquí lo que tenemos que tratar a revisar es si realmente esas dosis que supuestamente él compró y reputa, sí podría considerarse dosis de aprisionamiento. ¿Será que vamos a permitir la dosis de aprisionamiento? Todo eso es lo que hay que revisar. Apelar a la misericordia, otro error argumentativo. Entonces, intentar persuadir a partir de razones conmovedoras, pero no consecuencias con lo que se está argumentando, ¿sí? Como rogar, por favor, no hagan examen, no, de esa manera no. Entonces, pero ¿cuáles son los argumentos para eso? No, es que estoy bajo una circunstancia terrible, o así vamos a perder todos, no sea malito, ¿sí? No. Argumentos concretos, argumentos fuertes, ¿sí? Argumentos que tengan que demostrar que el postulado que se está presentando hay que morigerarlo, hay que cambiarlo, ¿sí? Apelar al temor. En este caso, las razones son reemplazadas por amenazas para convencer. Entonces, aquí, eso lo copié, ¿no? Resulta que Irwin Copy dice, apelar al temor es que usted no está convencido, que usted hace eso a regañadientes, que usted hace eso porque teme de una sanción, pero usted no está convencido. Los argumentos tienen que convencer y disuadir. No hacerlo en contra de su voluntad por un criterio de miedo. Apelar a la popularidad. Se intenta validar una postura a partir del apoyo mayoritario que pueda tener. Eso también lo vimos en la clase pasada. Entonces, mayoritariamente habían varios que decían, el estudiante no debe haber ganado. Esa no es la postura correcta. La postura correcta es que, y transformando toda la realidad, ¿no? Es que ese testamento sí es válido. Los testigos sí pueden ser herederos, ¿sí? La locura. Los testigos sí pueden ser herederos, ¿sí? No importa que haya ese conflicto de intereses porque hay una interpretación que yo le estoy dando que permite que los testigos puedan ser herederos, o sea, beneficio. ¿Sí? Imagínense ese beneficio máximo de que el destinatario del testamento, o sea, la última voluntad de una persona, el testador, sean convalidadas por testigos que son los mismos herederos. O la cónyuge. Rompe, mejor dicho, todo el concepto de lo que tenemos por derecho. Pero pues, como estamos tratando de justificar una postura, pues lo hacemos a como de lugar, ¿sí? Ese escenario, y entonces votamos, ¿no? Supongamos que la decisión judicial no se diera por un razonamiento jurídico, sino por popularidad, por votación. Entonces, no, levante la mano. Entonces, la mitad del curso más uno considera que sí, y cambiamos la realidad, ¿sí? Y por popularidad se ganó, ¿sí? Apelar a la popularidad tampoco es mala o mayoría, tampoco es una falacia, porque la gente está convencida de esta decisión. Entonces, en ese escenario, pues se puede revisar con esos argumentos, pero sería más un error argumentativo que una falacia. Recuerden, la falacia hay una intención casi que dolosa, hay una intención de engañar, ¿sí? Quien presenta las falacias usualmente tiene la intención de ganar su argumento con ese estilo de vocaciones, ¿sí? Falacia homine, atacar a la persona, no el argumento. Falacia del hombre de paja, llevar a la exageración, al ridículo, al punto que los que están escuchando digan, no, esto es absurdo, se pierde el objeto del debate. La falacia de verdad, mentir. Falacia de ignorancia, la ignorancia supina. Entonces, apelar a criterios de ignorancia para decir, como esto no está comprobado, pues entonces es así.
falacia de Tucuoqui. Entonces, tú también. Entonces, usted también hace eso. Entonces, solo porque usted tiene esa práctica, entonces ya queda descartado cualquier argumento que se vaya a presentar. En cambio, los clases de errores argumentativos sí se pueden dar, porque la autoridad, la tautología, pero es que lo dijo la Corte, al final uno llega y dice, ay, la Corte dijo eso, sí, y es un criterio de autoridad. La Corte puede equivocarse, el fallo puede estar mal, pero es un error argumentativo muy normal, ¿sí? La generalización, tratar de hacer el mero relacionamiento y generalizarlo todo, ¿sí? Ah, eso ya está estipulado así, así debe ser en todos los casos similares. Entonces, la generalización reduce la posibilidad de hacer un estudio mucho más fuerte, mucho más concreto de otros escenarios. Apelar a misericordia, ¿no? Entonces, el tema de no razones del concepto duro del que se está debatiendo, sino razones exógenas de casi que de súplica. Apelar al temor. Entonces, recuerden lo que les dije, Rodolfo Arango dice, no es solamente amenazas para convencer, sino que usted bajo esa fuerza del temor, lo hace aunque usted no esté convencido. Aplica aunque usted no esté convencido. Estos argumentos son bastante fuertes. Y el temor es válido, ¿sí? Por ejemplo, con el COVID, con el coronavirus. Es un criterio para llegar y tomar decisiones de política pública o decisiones judiciales. Y lo hacemos bajo el temor. No revisamos otra cosa. O apelar a mayorías, realmente es apelar a mayorías o popularidad. Entonces, no, pero es que la postura a partir del apoyo material que pueda tener, ya ese es un argumento suficiente para determinar o no. Entonces, tratemos de depurar eso y sobre todo cuando vayamos a hacer el ámbito, hoy vamos a hacer ámbito de justificación y ámbito de justificación interno. Entonces, no caer en esos errores de argumentación. Bueno, voy a colocar unos videos pequeñitos de 2, de 3 minutos, de 45 segundos, ¿sí? Y ustedes me dicen si estamos frente a una falacia o un error argumentativo. ¿Listo? Gracias. Un congresista republicano de la Cámara de Representantes del estado norteamericano de Missouri, Todd Akin, estaba hablando sobre el aborto en la cadena Fox este domingo 19 de agosto, cuando de repente soltó esta lindeza. If an abortion could be considered in a case of, say, a tubal pregnancy or something like that, what about in the case of rape? Should it be legal or not? Well, people always want to try and make that as one of those things. Well, how do you slice this particularly tough sort of ethical question? It seems to me, first of all, from what I understand from doctors, that's really rare. If it's a legitimate rape, the female body has ways to try to shut that whole thing down. But let's assume that maybe that didn't work or something. I think there should be some punishment, but the punishment ought to be in the rapist and not attacking the child. Todd Akin es además candidato al Senado de Estados Unidos por el Partido Republicano. It's the number 2 man on the ticket. The idea of entitlement reform, social. Y yo soy una señora respetable, que no me vendo a nadie, que no ando lagarteándome puestos, que no estoy buscando ser funcionaria pública. Eso soy yo. Y usted me conoce muy bien, porque fui yo la que lo llevó a la FM. Fui yo la que lo llevó a la FM, fui yo la que lo llevó a la FM, la cual usted destruyó, porque usted es un inepto. Eso es usted, es tan inepto que esta discusión que usted tendría que estar poniendo la cara por el señor presidente, debe darle vergüenza al presidente de la República tener un vocero y un jefe de prensa como usted. Perfecto, Vicky. Debe darle vergüenza. Usted es un inepto. Eso es usted. Si usted quiere, Vicky, llevar eso al tema personal. Usted lo llevó al tema personal, no yo. No yo. Usted es un inepto. Estamos hablando de un proceso real. Eso es usted. Y si usted cree un tipo que es capaz de escribirle al presidente de la República
que no tiene huevas, como lo hizo usted con Santos, es un inepto. Es una vergüenza para el periodismo. Usted no es periodista. A nivel personal. Usted es un lagarto. Usted quiere seguir llevando esta discusión a nivel personal. Usted es un lagarto, un tipo vergonzoso. Yo no entro a eso, Vicky. Se lo digo, se lo digo. Y claro, como no pudo tener éxito como periodista, porque usted es un fracasado, entonces se fue a lagartearle al uribismo para que le dieran la casa de Nariño. Yo no soy lagarto, porque soy una buena periodista. Yo no necesito lagartearle a nadie, quiero que sepa. Perfecto, Vicky. Yo simplemente le termino esta discusión diciendo lo mismo. Tenemos el doble moralismo. El que tiene doble moral es usted. El que tiene doble moral es usted, porque usted no ha hecho sino treparse y escudarse en el periodismo para hacer política. Porque eso es lo que usted ha hecho. Usted ha engañado a los electores, usted ha engañado al público. Y le agradezco mucho su invitación. No se vaya, no sea cobarde. No sea cobarde, no sea cobarde. Usted es un cobarde. Usted es un cobarde. Porque usted aquí me está queriendo poner trapitos al sol que no son. Yo soy decente y correcta. Usted fue, señor. Fue usted, señor. Fue usted, señor. Cobarde, váyase. Quiero ver lo que se va. No, cobarde, váyase. Es que no. Váyase, cobarde fracasado. Usted está equivocada si usted está creyendo eso es usted, un cobarde fracasado. Y el presidente de la República debe tener vergüenza de tener un vocero como usted. Y yo como colombiana le quiero decir que me da vergüenza que usted sea el vocero. And I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right. And then I see the disinfectant, but knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. Listo, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, bien, gracias. Bueno, pongan cuidado. Vamos con... Diana Noguera ¿está? Sí, señor. Diana, bueno, en el primer caso, el candidato republicano, se convirtió en senador, ¿no? ¿Falacia o argumentación, o error de argumentación? ¿O no? ¿O al contrario, estuvo bien? Profe, me queda la duda. Bueno, para mí sería un error de argumentación. ¿Por qué? Porque pues él en ese momento estaban tocando el tema del aborto, ¿cierto? Sí, entonces mira, aquí están las clases de errores de argumentación. Entonces, pues cuando él pues toca algo del aborto, a mí me parece que el aborto va mucho más allá de otras situaciones. Entonces... Pero entonces recordémoslo, ¿qué fue lo que él dijo? Dijo que una mujer cuando va a ser tratada de ser violada, dice que la mujer se cierra. Eso es lo que él dijo ahí, ¿sí? Y así como físicamente se puede cerrar, también, eso también lo dijo, la mujer no queda embarazada si es producto de una violación. Pero, y luego dice, sí, en el caso que eso ocurriera, la culpa no es del feto, es del violador. O sea, el feto no tendría por qué ser abortado. Y ese fue el argumento que él dio. ¿Estamos frente a un error de argumentación, Diana, o frente a una falacia? Me quedo con el error de argumentación. ¿Cuál? ¿Cuál sería? ¿De esos 5? Sí. No, ¿uno nuevo o qué? No, está... Bueno, para mí, como él es del Partido Republicano, ellos por lo general siempre quieren mostrar algo. Para mí, me iría por
por la popularidad. La popularidad es cuando dice uno, la mayoría lo dice sí, sí. Estamos de acuerdo tantas personas. Bueno, Diana, muchas gracias. Bueno, profe, ahí me quedó la duda un poquito respecto a ese, porque Ajá. es que hay hay 5 errores de argumentación, pero también hay falacias. Para mí también puede, Diana, también, entonces, Diana, a concepto personal, ¿a favor o en contra del aborto? depende, a favor en algunas circunstancias y en contra también. Yo estaría en los dos caminos. A favor, pues porque pues cuando es producto de una violación, cuando viene de una malformación, pues no es, pues no sería algo normal, pues que un bebé pues llegara pues a vivir respecto de esas condiciones si en el futuro pues va a tener ciertas limitaciones para ser persona. Entonces, y también puede ser pues en contra, en contra, puesto que si hay una violación, pues no estaría de acuerdo. O sea, la violación, eh, pero si es producto de una violación, pero no quiere decir que no esté mal, pues puede vivir, dar la oportunidad para vivir. Aunque ya está estipulado que producto de violación tampoco, pero pues para mí en este caso, en mi concepto personal, sí lo tendría en un caso, por ejemplo. Es una persona que va a estar súper bien, pero no va a tener ninguna malformación, pues queda ya más como la parte psicológica de la mujer, pues por ser producto de una violación. Ujú. Bueno, Diana, muchas gracias. A ver, ¿quién más? Yesid Silva. Profe, buenos días. Hola, buenos días. Profe, yo estaba mirando que en ese el hombre está como generalizando, ¿sí? Porque, Error de argumentación por generalización. sí, señor. Porque hay varios expertos que hacen refuerzo a un argumento, sin embargo no redacta de manera específica o detallada. O sea, llegaría a decir que hay varios estudios que dicen eso. ¿Sí? Pues Lo generalizó. Pues por la repetitividad de casos o situaciones, entonces... Ok. Listo, gracias. No, está bien. Está bien porque pues me dices, pues sí, digamos así, el man Diego dijo que había científicos ahí. ¿Aquí hay algún médico o médica? ¿Profesional de la salud? Sí, ¿Quién? los médicos no, pero personales de la salud sí. ¿Quién? ¿Tú? Está, no Natalia. señor, Sofía, está Esperancita, está Natalia. Natalia, ¿me escuchas? Sí, profesor. Natalia, buenos días. Natalia, una mujer que va a ser violada físicamente, ¿se puede rehusar a hacerlo? No, No, ¿cierto? Ok. no. No, o sea, solo quiero quedarle. Una mujer que es violada, abusada, sexo carnal violento, ¿puede quedar embarazada o físicamente puede generar alguna enzima para evitar naturalmente que quede embarazada de una violación? Puede quedar embarazada. Gracias, Natalia. Listo, entonces pues vamos a, perdonen, sí, o sea, bueno, eso que se haciendo también es una falacia del hombre baja, sí, llevar a un absurdo. Gracias, Natalia. Entonces, no, en el primer caso estamos hablando de una clara falacia, no frente a un error de argumentación. O sea, no es una generalización, nada. Él está haciendo una falacia de verdad. ¿Sí? Esto es de sentido común. O sea, él llegaría y decir que es imposible que una mujer, bueno, imposible no, eso es una exageración mía, que una mujer no puede ser violada por un hombre, o sea, que tiene que haber, sí, que tiene que haber cierta permisividad. Esa es una falacia ya. Y dos, decir que aún así, que llegara a pasar, que es casi como improbable, según el argumento de él, quedar embarazada, ese también es una falacia de verdad, ¿sí? O sea, y él tiene la intención, como es de un partido republicano, como es una visión cristiana, tiene la intención de decir, no hay justificación para la causal efectiva del aborto en tema de violación, porque la violación hay que ponerla en duda. Una mujer
es muy difícil que la viole un solo hombre, según él. Y dos, que aún violándola, que quede embarazada, porque la mujer tiene unas características que solamente queda embarazada cuando es consentido, ¿sí? Cuando hay un consentimiento. Entonces ya se pueden imaginar cómo se le vino a él todos los argumentos en contra, digámoslo así, de esa declaración y de esa visión. Pero o sea, bueno, eso está fuera de, digámoslo así, del videito, pero todo lo que él estaba diciendo era porque estaba acompañando, era toda una ideología fundamentalista religiosa, que es lo que está mandando ahorita en el Congreso de Estados Unidos. El segundo ejercicio, el de Vicky. ¿Estamos frente a falacias o errores de argumentación? Alexander Rodríguez, Alexander Rodríguez, silenciamos los micrófonos, por favor. Buenos días, profesor. Aló. Te escucho. Es que no le escuché, doctor. ¿Cuál es la pregunta? ¿Sobre cuál caso? ¿Sobre el primero del aborto me está preguntando? Sobre el de... No, el de Vicky. No, el del aborto ya lo hicimos. Ese es una falacia. Es una falacia, ¿sí? Sí, señor. Yo te ayudo. Entonces vamos a falacias. ¿Qué tipo de falacia sería, Alexander? La de tú también. ¿Cuál? La de tú también. La de tú también. Bueno, estamos en que es una falacia, pero tú dices que es tú también. ¿Por qué? Porque es que en esa discusión, según tenemos presente, es porque ambos empiezan a decir o a respaldar en que, por ejemplo, Vicky también hizo algo muy similar a lo que hizo la primera dama. Lo que hizo él. Lo que hizo él. El tema del avión, bueno, el escenario sí, contemos cómo fue. Usan el avión para ir a Panaca y ella estaba entrevistando eso, que, pero usted llegó a los padres de familia. Cerraste el micrófono. Profe, no tiene sonido. Apagó el micrófono, profe. ¿Ya? Ya. Gracias. No, quién sabe qué habrá pasado. Entonces, en ese escenario, digámoslo, el debate era sobre el uso del avión presidencial. Entonces, el man se le hizo fácil decirle, usted cuando estaba en el gobierno Santos viajó a el High Festival invitada por Santos y su esposo, y eso la enloqueció. Usted está diciendo que no sé qué, y eso fue lo que lo llevó. Alexander, muchas gracias. Es una falacia, pero es probable que no sea la tu cuoque o tú también, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo respecto a esa falacia? Sí, señor, ¿o no? Profe. ¿Quién? Alejandro. Yo, Liliana. Freddy Delgado. Alejandra. Sandra. Freddy Delgado. Mejor dicho, Freddy Enrique. usted. Dale, Freddy. Profe, ¿cómo está? Buenos días. Profe, en esa clase de falacia, yo creería que es la que está de primero, la que se ha dado que ataca a las personas, empieza a dibujar las personas, su comportamiento y la actitud y demás. Sí, correcto. Sí, es una falacia, como lo dijo Alexander y Freddy. Es correcto que es la homine. ¿Por qué? Porque ella lo que hizo fue, pues, tratarlo re mal. ¿Sí? Se le fue a él, que era un mentiroso, que era un payaso, que ella lo... Entonces, esa sí se dan cuenta, es una falacia, lo quería ofender. Se perdió todo el argumento. ¿Sí? Ahí, y ella era la entrevistadora, ¿sí? Ella pudo haber seguido sacando preguntas sobre el manifiesto, donde está la norma que establece que se le permite al presidente o a los familiares del presidente llevar a sus amigos ¿sí? Cuánto se gasta en combustible, cuánto vale el combustible, cuánto vale un viaje de Bogotá a Panaca, por ejemplo. Y eso, ¿quién lo paga? ¿Y cómo llegan esos? Entonces, claro, en ese escenario, pues hubiera sido mucho más profesional que el man le dijera eso y ella entonces una vez se enloqueciera. Sí, ese escenario fue una falacia ad hominem. Pues más claro no podía darse.
Se está haciendo un ataque directo. Sí, Fabio, está haciendo un ataque directo. Bueno, ahora vamos para los siguientes compañeras y compañeros. La última. Estamos frente a una falacia o un error de Donald Trump. Falacia. ¿Quién dijo falacia? Alejandra. Alejandra, ¿por qué? Para mí es una falacia de ignorancia. Una falacia de ignorancia, apelo a la ignorancia. Sí. O sea, una cosa es no saber, ¿te acuerdas? Creo La ignorancia es su que opinión. habla no sabe del tema, pero dice, sería chévere, sería bueno investigarlo, o sea. Pero bueno, listo. Entonces, espera. No, está bien. Pero entonces miremos también los errores argumentativos. ¿Qué opinas? ¿Es un error? Por ejemplo, tienes la falacia de ignorancia, pero la falacia de ignorancia es a través de la ignorancia sacar un imperativo de verdad, ¿sí? Y esta generalización. Sí, también. ¿Tú crees que él tenga, por eso, entonces, ¿cuál sería? ¿Falacia o error argumentativo? El man es súper liso para hablar y hacer manifestaciones en público. La pregunta es, ¿estamos frente a una clásica falacia o frente a un error argumentativo? Porque él llegó y dijo, tengo entendido, y hay varios expertos que dicen eso es cierto, ¿no? Que el COVID se muere con desinfectantes, no dura nada si uno lo logra limpiar. Entonces, él en un escenario de analogía, generalizando, dice, pues podemos utilizar los mismos elementos, ¿por qué no hacemos una inyección con desinfectante y ya? Que eso fue lo que generó los problemas. Pero no lo afirmó y él dijo, aquí hay médicos, ¿por qué la ciencia no? Yo creo que podríamos apostarle a algo así. ¿Sí? Entonces, la pregunta es un error de generalización, ¿no? Es un error de argumentación, de generalización. Correcto. En eso estamos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, los tres ejercicios nos muestran que es más común de lo que uno cree estar inmersos en falacias o errores de argumentación. Lo importante es detectarlos, y aparte de detectarlos, pues no ejercerlos. ¿Listo? Bueno. Profe, discúlpame una pregunta. ¿Ahí no sería más bien un error de argumentación de autoridad? ¿Por qué si él no apeló a ninguna autoridad? Yo pensé que era también el de popularidad, Doc, porque intenta validar su postura a partir de su punto. De las mayorías, no, jamás lo dijo. Mayoría sería, póngale cuidado, hagamos ejercicios de errores de argumentación de popularidad. Cuando yo les diga, bueno, vamos a hacer el debate, y ya saben, 5 y 2, 5, y ustedes me digan, no, nosotros votamos y mayoritariamente consideramos que no se debe hacer así. Perfecto. Sí, ese sería un error de argumentación porque solo me apelan a un escenario de mayoría, ¿sí? Sí, ya. Sí. O todos opinamos, o ese. No estoy de acuerdo con usted porque nosotros somos tres que estamos opinando lo contrario. Solo porque somos tres y usted solo es uno, ganamos nosotros, ¿sí? Ese es un error de popularidad. Como cuando se decía, mire, es que usted es el único que piensa, que le dijeron a Copérnico, que la Tierra gira alrededor del Sol. Todos nosotros acá, todos los científicos de la época, creemos que la Tierra es el eje de todo. ¿Sí? Sí. Por favor, o sea, como para que usted diga nada, o sea, no por decir que muchos pensamos así, significa que usted esté equivocado. Dale, ¿qué me vas a decir? ¿Compañera? Profe, pero por ejemplo, ¿se puede dar un error de argumentación y una falacia? Claro, pero o sea, en el caso de Trump, podríamos hablar de que esta falacia de verdad mezclada con el error en la argumentación de generalización. ¿Saben cuándo sería una falacia de verdad en el tema de Trump? Que Trump supiera que lo que está diciendo es mentira. Pero Trump no es médico, no es científico. Ni siquiera es político. ¿Sería más de ignorancia? Yo lo que entiendo es que una anula la otra, ¿no? Porque el error de argumentación es que no tiene dolo, no tiene intención. En cambio la otra sí es dolosa. Pero yo puedo presentar varios argumentos, que tengan errores argumentativos y falacias, claro que sí, eso se puede dar. Entonces, llegar y decir, bueno,
supongamos que sea al revés, ¿no? Entonces, que el proceso de paz se votó. Entonces, el proceso de paz ha sido en Colombia bien, supongamos que el plebiscito del sí ganó. Entonces, sí, el proceso va bien, el proceso de paz va bien, además porque muchos votamos que sí y ganó el sí. Entonces, oye, no, pero no estamos mirando es si el proceso está funcionando. Entonces, en ese escenario, suponiendo que la realidad es que ganó el sí, con ese criterio de autoridad, ¿sí? Y con el criterio de la popularidad, ya estoy justificando que esté funcionando todo el proceso, todo el posconflicto. Entonces, es un error de argumentación. Ahora, las falacias tienen esa intención de confundir. El hablante, ¿sí? Quien las pronuncia, sabe que lo que está diciendo no es cierto. ¿Sí? La ignorancia no es solo no saber, sino aprovechar la ignorancia supina, para decirnos las cosas. Entonces, por ejemplo, esto es llegar y decir, como Dios, no hay prueba o evidencia de que Dios no existe, entonces Dios existe. Pero ese no es un argumento para poder mostrar la existencia de algo, ¿sí? Como no hay estudios de que el coronavirus se pueda ver fácilmente, entonces no existe. ¿Se acuerdan? Hay un momento en estos 5 meses que llevamos en cuarentena que empezaron a decir que el coronavirus, como no mataba gente cercana al principio, ¿sí? Que no lo tenían contagiadas personas cercanas, entonces no existía, que era una invención. Falacia de ignorancia. Oye, no seas así, no incurras en eso, sí, es un virus y los virus tienen esas características, además que es considerado un virus de bajo espectro, ¿sí? Pero bueno, falacia de ignorancia, ¿sí? Entonces, ese estilo de falacia es diferente a uno no saber, ¿sí? Cuando uno no sabe y apelan a que el hablante se da cuenta que usted no sabe y lo engaña con la falacia de ignorancia, usted sabiendo que, o sea, a sabiendas que nosotros por nuestra profesión, nuestra área de conocimiento, sí tendríamos que conocer de ese tema, se llama ignorancia supina. ¿Sí? Se llama ignorancia supina. ¿Listo? Sí queda claro. Venga, por ejemplo, la falacia de ignorancia es que, supongamos, yo los quiero engañar. ¿Sí? Yo los quiero engañar. Y aprovecho que ustedes están, ignorancia es desconocer un tema, ignorar un tema. ¿Sí? Entonces, yo sé que ustedes no lo saben, ¿sí? Y aprovecho eso para engañarlos. ¿Sí? Pero no les estoy mintiendo. No les estoy mintiendo. Porque esa sería una falacia de verdad. O sea, una falacia de verdad es llegar a saber que ustedes, bueno, ignoran que es de día, porque no tienen ventanas, jugamos. Y yo llego y les digo, es de noche. ¿Sí ven? Es totalmente diferente a decir, yo tampoco supuestamente sé que es de día, ¿sí? O sea, lo que pasa es que no les miento, sino a partir de la ignorancia, entonces no, supongamos, ¿no? Nadie sabe que si ya amaneció, porque nadie tiene ventanas, supongamos. El ejemplo que estoy usando siempre es ese en nuestra virtualidad. Yo sé que todos estamos sentados así al lado, podemos ver afuera en nuestras ventanas, pero supongamos que no, que estamos trabajando ahí, no sabemos si ya amaneció, no sabemos la hora que es, como en los casinos de Las Vegas. Entonces, decirles en un escenario de ignorancia, no de mentirles, debe decir, pues como no sabemos, tomemos la decisión más fácil sin decirles es de día o es de noche, ¿sí? Porque esa sería ya una falacia de verdad, sino es desde lo que ignoramos, llegar a una conclusión a través de la ignorancia, ¿sí? Como Doctor, no sabemos, entonces... ¿Y no estaríamos de pronto ahí también ante una falacia de composición? O sea... Pero es que sí. Las falacias de composición son falacias de argumentación literarias. Estas son las que yo saqué, son las falacias de argumentación. Bueno, pónganle cuidado en texto, si quieren saber, que se llama El escrito de Tarzán, ¿sí? Es súper bacano, porque lo usan mucho los literatos al momento de presentar argumentos en la literatura, ¿sí? Y es súper bacano porque hay cerca de 19 falacias, y una de esas es la falacia de composición. Entonces, hay muchísimas. Perdón, doctor, ¿esa es la misma ortografía de Tarzán? Ese texto. Ah, listo. Ahí están las 19 falacias más comunes, ¿sí? Aunque esas falacias están combinadas con errores de argumentación, ¿sí? Con errores de argumentación. Nosotros, como abogados, sí, se puede penalizar y sancionar a quien nos trate de engañar, o sea, quien nos trate de presentar falacias, ¿sí? Si usted logra probar que la persona, por ejemplo, trajo falsos testigos,
que trajo falsas pruebas, ¿sí se dan cuenta? Usted sabe que está frente a un argumento falaz y sería una falacia de verdad. O, por ejemplo, una falacia de ignorancia propia del derecho es llegar y decir, desconozco el lugar de notificaciones del demandado. Y se lo sabe. ¿Y esto para qué es? Para poder generar un emplazamiento o para generar una notificación en estado y no una notificación personal. Entonces, ese estilo de escenarios son interesantes en el tema de las falacias argumentativas, pero en derecho. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que, digamos así, las falacias más comunes, pues pueden darse más. Incluso cada autor le va colocando su propia teorización. Está la ad hominem, la del hombre de paja, que es llevar al absurdo, la falacia de verdad, o sea, mentir claramente, es decirles una mentira, la ignorancia, apelar a la ignorancia y tomarlo como un supuesto tal, como no se puede comprobar, entonces es así. Y la tucuoque, que es tú también, como ustedes también lo cometen, entonces por eso es un escenario de autoridad o un escenario de desconocimiento de los argumentos que sean. Ah, ustedes también lo hacen. ¿Sí? Entonces no reduce el debate. Y los errores argumentativos que son de distintos escenarios, estos son solamente algunos ejemplos para poderlos establecer. Los tres casos, el primero hay una falacia, ¿sí? Una falacia de verdad. El segundo es una falacia, la de Vicky es una falacia ad hominem. Y el tercero es un error de argumentación. Y es un error de argumentación apelando a la generalización o al mero relacionamiento. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, pónganle cuidado. 7 y 17, compañeros, Profe, yo compañeros. tengo una pregunta. Bueno, dale, Natalia. De todos modos, Natalia, antes de que hagas el escenario, ese es el caso con el cual, bueno, ahí se lo dejo abierto, con el cual vamos a ver quién se gana hoy el 5. Dale, Natalia, dime. No, profe, es una pregunta con respecto al error de argumentación de generalización. Es sí. que no sé si tiene que existir ya las personas que estén haciendo la investigación de la postura o el simple hecho de que él diga que lo deben investigar ya. No, ya existiera investigación, no por un juego, de pronto entonces no ha sido claro. Generalizar es que yo ya tengo un académico, yo ya tengo una cita, yo ya tengo una jurisprudencia y la quiero aplicar para todo. ¿Sí? La investigación nos decía que eso es real, ¿no? La investigación dice que el coronavirus no dura en las superficies y que con un desinfectante se muere rápido. Eso lo dice la investigación, ¿no? Sí. Entonces él dice esta locura, él dice, pues como ya sabemos que un desinfectante puede tumbarlo, porque no lo aplicamos en el cuerpo. Sí. Eso es lo que él dijo, ¿sí? Y eso generó, por ejemplo, sabían que cuando él da esa frase, eso genera unas consecuencias reales. 100 personas se intoxicaron bebiendo lejía. Fue tenaz. Ya. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, sí, muchas gracias. Póngale cuidado. Fabio, todos tienen que hacerlo, pero Fabio ya no podría porque ya tiene sus 5, ¿no? Los demás. En el año 2014, el 24 de abril, Juan le prestó 20 millones a su colega Alejandro. En 2020, hasta la fecha, Alejandro no ha cancelado la obligación. En 2017, el 4 de enero, Juan le envió un mensaje por WhatsApp pidiéndole que le pagara. Alejandro le contestó que no tenía dinero, que él sabía que le debía. El 19 de agosto, o sea, mañana, de 2020, Juan mediante apoderado presenta demanda para buscar el cobro de la obligación. Alejandro interpondrá la excepción de prescripción. ¿Procede o no procede esta excepción de prescripción? Siendo las 7:19, vamos a ir hasta las 7:40 y el que tenga la respuesta correcta dentro del silogismo lógico tendrá 5 el día de hoy. Llamen a Gladys. Perdón. Nos vemos a las 7:40. Profe, por favor, ¿te das el caso en la pantalla?
¿Ya están todos listos? Empecemos entonces. ¿Al azar otra vez? Para evitar problemas. Sí, profe. Listo. John Arellano. John Arellano. John Arellano a la 1, a las 2, a las 3, John a las 4, a las 5. Profe Camila, no sé qué pasa. Parece que John aparece conectado en un computador, pero no está en clase. Para que quede constancia. Listo. Sí, por favor. Listo. Alejandra Benavides. Señor. Bueno, Alejandra, tu oportunidad. Hago las advertencias. Si Alejandra llega y dice el dato correcto, ya tendría el 5 y se acaba el ejercicio. Dale. Bueno, profe, la pregunta es, ¿Alejandro interpondrá la excepción de prescripción? ¿Procede o no procede? Sí. Para mí no procede, debido a que en el 2016, ya te voy a esperar. Dale. Pues al momento de reconocer la deuda por parte de Juan en el año 2017, interrumpió de manera natural los términos de prescripción, tal y como lo establece el artículo B2539 del Código Civil. Se interrumpe de forma natural la obligación por el hecho de que el deudor la reconozca, ya sea expresa o tácitamente. ¿Artículo cuál? 2539. Listo, muchas gracias. O sea, porque hay un reconocimiento tácito, ya es suficiente. Listo. Bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga algo diferente? Sí, profe. Yo, profe. Bueno, entonces, ¿quién dijo yo? Diana. Diana Noguera primero. Bueno, a ver, profe, yo en este momento la prescripción no procede, pero yo me voy por el hurto agravado por la confianza. Artículo Hurto 230. agravado por la confianza. O sea, vas a usar el Código Penal. Sí, señor, Código Penal. Listo, dale. En su artículo 241, numeral 2, donde dice que no ha prescrito la pena. ¿Por qué? Porque la pena va de 2 a 6 años. El mensaje de WhatsApp fue en el 2017, aunque civilmente también se puede demandar ejecutivamente conforme al Código General del Proceso. Esto es lo que yo averigüé. Código General del Proceso. Bueno, muchas gracias, Diana. ¿Quién más? Yo digo que sí procede, profe. ¿Quién dijo? Jennifer. Sí procede. Dale, ¿por qué, Jennifer? ¿Por qué? Sí procede la excepción de prescripción porque el artículo 244 del Código General del Proceso establece la autenticidad de los chats de WhatsApp. Entonces, ¿qué dice? Los chats, dice que, ya lo leo. Se presume auténticos todos los documentos que reúnen los requisitos para ser título ejecutivo. Por lo tanto, los chats de WhatsApp necesitan, digamos, un estudio adicional como la dirección de IP y para que se pueda comprobar la autenticidad del mensaje. Encontré ¿De quién lo que hay envió? Sí, de quien lo envió. Entonces, por eso sí procede la prescripción para mí. La prescripción, está prescrita. Profe, pero ahí entra uno ahí entra uno a demostrar la prueba. O sea, si tienes todavía la posibilidad de probar que ese chat es verídico, no tienes por qué, o sea, el juez no tiene por qué aceptar la prescripción si tú todavía puedes probar que el chat es original y viene de la persona que está reconociendo la deuda. Sí, eso es original. Profe, yo quiero agregar. Profe, ¿puedo participar? Profe, hay una sentencia que es la C604 del 2016 que se pronunció precisamente sobre los datos y los mensajes de WhatsApp. Y dice así, el mensaje de WhatsApp, es decir, deberá establecer datos como el número de teléfono, quien lo envió, fecha y hora, IP. Dice, un simple pantallazo es imposible de hacerlo.
sea, con el simple pantallazo. Eso está bien, pero creo que ese no es el punto. El punto es que de todas formas, ese mensaje sí interrumpió la prescripción, y yo agregaría para lo que dijo Alejandra, que en el artículo 2536 del Código Civil dice que la acción ejecutiva prescribe por 5 años. Por lo tanto, ay, sí, yo también aquí tenía pasaron eso, ya 6 años, pero como lo decía Alejandra, el 2017, 4 de enero, pues al él enviar ese mensaje y reconocer la deuda, interrumpió naturalmente la prescripción. ¿Hay una interrupción de la prescripción? ¿Hay una interrupción de la prescripción? ¿Cuándo hay interrupción? ¿Cuándo? Cuando él reconoce la deuda. El 4 de enero del 2017, naturalmente cuando él reconoce reconocer la deuda es una causal de interrupción de la prescripción. De acuerdo al artículo 2539 del inciso 2, sí. ¿Qué dice? Dice que se señala que la prescripción se interrumpe cuando el deudor reconoce su obligación, ya sea expresa o tácitamente, y aquí lo hizo expresamente a través del WhatsApp. ¿No hay otra manera? Profe, quisiera hacer una pregunta. Dale, Freddy. Profe, ¿la ley 42 del 2015 es aplicable en sus reglas de transición? Sí, depende. ¿Esa es ley 42 cuál es? ¿La que justifica el Código Penal del Proceso? La reforma al artículo 1964 del Código Civil. ¿Qué dice? Exactamente, establece unas reglas de prescripción para los términos de las deudas que se tengan en obligaciones personales con 3 periodos, y esto está dentro de las reglas de excepción, el término para que no haya prescripción. Sí, pero es que, bueno, también revisen les coloco otra vez el caso. Miren la prueba. Miren la prueba. Un momento. Claro que sí, Ale. Profe, es que yo lo tomé por otro lado. ¿Por dónde? Pues que es una obligación natural. Entonces, digamos que ahí no dice que exista ningún título o valor, que hayan firmado alguna letra o algún contrato o algo. Entonces, es un préstamo de mutuo. Los préstamos de mutuo no necesitan de título ejecutivo para existir. Existe por el préstamo. Otra cosa es que es más fácil hacer la demanda por título ejecutivo, ¿sí? Pero puede ser un proceso singular, pero puede ser un proceso declarativo. Sí, eso te iba a decir. O llamarlo a conciliar. O llamarlo a conciliación, y ahí va a aceptar la deuda también. O sea, es que pues si ya aceptó la deuda. Aunque esa aceptación de WhatsApp, exacto, son muchas situaciones lo que se hay. Pero bueno, ¿qué más? Vámonos por la interrupción, por ahí está cerca, ¿sí? Por lo que dijo Alejandra y por lo que establecieron de causales de interrupción. Lo que pasa es que solamente están hablando de la aceptación de decir, sí, yo no tengo dinero, pero sé que le debo. Alejandro contestó que no tenía dinero, que él sabía que le debía, pero nada más. Pero no reconoce el valor. Pero la obligación no prescribe. Por eso usted le puede ver 5 pesos. Le puede meter el proceso. O sea, sería que a partir del 4 de enero del 2017 inicia a contabilizarse otra vez el término de prescripción. ¿Por qué? 5 años en este caso, ¿no? ¿Por qué es del 4 de enero? ¿Por qué? Porque fue cuando él reconoció la deuda y se interrumpió la prescripción. ¿Desde el reconocimiento de la deuda? Sí, señor. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por el reconocimiento? Yo pienso... Sí, Hasblady. Es que él nunca le dijo cuándo le iba a pagar. Y para un título. Para constituir un título. Cobrar un dinero. Tiene que tener plazo cierto. Tiene que haber acordar un plazo, ¿sí? Para poder, claro, porque desde el vencimiento es que se empieza a correr la prescripción, pero si no tiene un vencimiento, ¿qué prescripción le va a correr? Bueno. A ver, alguien... El Código Civil dice que cuando no hay un plazo cierto se asume que serían 5 años la prescripción, ¿no? No sé, esos son los que tienen que buscar el enunciado normativo. Eso fue lo que yo interpreté de acuerdo a lo que leí. Sí, la generalidad en este caso, pues estoy de acuerdo con lo que dice Sandra, que dice que en el 2017 entonces se hubiese interrumpido. Pero recuerden lo que dijo la compañera, ¿cuáles son las... A ver, esperen, concéntrense en esto. ¿Cuáles son las causales de interrupción? ¿O solamente la aceptación? Si la aceptación, aquí no es clara esa aceptación, ¿sí? Por WhatsApp,
muchos han establecido que no es tan fuerte. La pregunta es, ¿la aceptación es uno de los requisitos como se establece en el Código Civil en el inciso segundo, como lo estableció la compañera? ¿Hay otras maneras de interrumpir la prescripción? Sí, profe, radicando la demanda. Liliana Vaquero. Muy bien, Liliana. ¿Eso dónde está, Liliana? Eso está en el artículo 2539 del Código Civil. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Con ese 5 ahí porque ahí entre tres ahí estamos construyendo la respuesta. Pues no, pues vengan, les cuento. Imagínense que esa sí tenía una respuesta también concreta y está en el Código General del Proceso, en las causales de interrupción. Entonces, las causales de interrupción, si no podemos probar la aceptación, porque le digo, sí, yo sé que le debo, pero lo que ustedes saben, no está reconociendo ni plazo ni valor de la deuda. Pero solamente con el primer requerimiento que haga el acreedor al deudor, se vuelven a contar los 5 años. Eso está en la norma. Entonces, causales de interrupción, Código General del Proceso. Yo lo tenía abierto para la clase, lo cerré para que no lo vieran cuando compartíamos pantalla. Pero ya les doy la norma. Entonces, pues se perdió ese 5. ¿Sí ven? Era fácil. 5 al menos, profe. No, sin puntos. No, pónganle cuidado, no, porque esa era claro, o sea. Pero, o sea, casi le pegan, ¿sí ven? Pero no, hay que ser exacto. ¿Sí? O sea, miren, la persona, creo que fue Alejandra, que dijo, hay un reconocimiento tácito, hizo todo el ejercicio de encontrar la norma y decir, mire, ahí se vuelve a contar. Pero esos argumentos que dieron, no, pero aquí, no, ¿cómo vas a reconocer algo? Solo dijo que le debe, pero no dijo cuánto y cuándo le va a pagar, ¿sí? Entonces, no alcanza a convertirse. Entonces, miren, en el Código General del Proceso está en el artículo 282. ¿Listo? Vámonos a esa revisión. Mentiras, al 94, el 94. Entonces, el 94 dice que la presentación de la demanda, como bien lo señalaron, genera la interrupción. Y también se interrumpe, el término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor. Ese requerimiento solo podrá hacerse por una sola vez. Entonces, desde el momento que le envió el acreedor la solicitud de cobro, desde ahí se cuentan los 5 años. Se interrumpió. ¿Sí vieron? La jugada era que ustedes vieran. Hay mayor claridad en ese, incluso más que el de Alejandro diciendo, sí, yo lo voy a pagar. Se toma como el primer requerimiento al deudor. ¿Listo? Esa era la respuesta. Artículo 94. Entonces, no hay excepción porque se interrumpió la prescripción. ¿Cómo? Ya sea por interrupción de la demanda, no, sino por la interrupción del primer requerimiento al deudor. Pregunta de preparatorio. ¿Listo? Profe, yo tengo, correcto, profe. No, yo tengo es una inquietud, pero respecto al caso de la semana pasada, que me ha quedado la inquietud, entonces, que el artículo, qué pena me salgo un poco del tema, el artículo 1088, en el que establece la... El 1088 fue el del compañero que dijo, oiga, sí, tengan en cuenta que este es un testamento privilegiado, el 1068 menos... es el general. Ese es el general de los... 68. De los testigos. Exactamente. ¿Sí? Que dice quiénes no podrán ser testigos. Sino que mi inquietud es la siguiente, o sea, profe, o sea, que en ese caso uno podría interpretar que el 1088, el de los testigos en los casos de los testamentos privilegiados, o sea, que ese artículo es como inocuo, porque hay que tener, o sea, el que realmente vale es el principal, no he entendido eso. No es inocuo. A ver, vamos a ese tema en específico. No me crean a mí. Profe Camila, ¿les podemos enviar la sentencia? Hay una sentencia de la Corte Constitucional que estableció que en ningún momento se puede considerar como testigo al cónyuge y a los herederos. ¿Sí? Por la finalidad. También ese artículo, lo viene aclarando, porque es que ese artículo establece, o sea, limita, o sea, da como flexibiliza, no lo limita, sino flexibiliza los digámoslo así, la categoría o calidad de testigos, ¿sí? Esperen, la tarea es ver la exposición de Atienza, ¿no? La exposición de Atienza se llama...
la conferencia sobre casos difíciles de Manuel Atienza. De todos modos, yo les voy a enviar las diapositivas y ya con eso quedamos al día. ¿Listo? Nos vemos el otro martes. Léanla, véanla. Muy gentil, profe. Porque nosotros terminamos ya hoy el silogismo, ¿sí? Y arrancamos con otro tipo de metodología. Profe, este video también nos lo envía, ¿cierto? Sí, yo envío toda la presentación con los videos. Esta dura 1 hora.